Un tiempo en que, Señor, tú nos llamas a meditar en todo lo que tú has hecho a favor nuestro, en todo lo que sigues haciendo a favor del mundo, a favor de nuestra iglesia, a favor de nuestra familia. Y te agradecemos, Señor, que tu misericordia es infinita, tu gracia se extiende y nos alcanza y nos toca de manera gloriosa. Damos gracias por cada uno de los que aquí en esta mañana nos hemos reunido para alabar, para glorificar tu nombre. A los que en sus propios hogares, Señor, en estos momentos están conectados, también para, juntamente con los que aquí nos encontramos, glorificarte como tú solamente lo mereces. Encomendamos, Señor, en tus manos este tiempo y te rogamos, Padre, que de una manera muy particular, Señor, tu palabra y tu espíritu que la inspiró toque nuestros corazones y hable a nuestras vidas y nos enseñe lo que es el verdadero espíritu de la Navidad. Te damos gracias. De antemano, Señor, te agradecemos todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo y lo que harás todavía antes de que Cristo venga. Gracias, Señor. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, se habrán preguntado cuál es el propósito de la Navidad. Y al hablar del propósito de la Navidad, tenemos varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta. La Navidad desde la perspectiva divina. ¿Cuál es el propósito divino para celebrar Navidad? Pero también la perspectiva humana. ¿Cuál es precisa y adecuadamente lo que nosotros debiéramos de estar haciendo para agradecerle a Dios todo lo que Él hizo? Cuando Él vino y se humanó, cuando Él tomó forma y conforme a las profecías del Antiguo Testamento, el Señor vino a cumplir todo aquello que Él había prometido, todo aquello que Él había profetizado, todo aquello de lo cual Él había hablado muchos años antes. En realidad, si entendemos bien la Escritura, hermanos, nosotros nos damos cuenta que desde la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ya en el huerto del Edén, ya Dios comenzó a hablar y a profetizar cómo se desenvolverían las cosas. Dios es un Dios de orden, lo hemos mencionado muchas veces. Y en ese orden divino, Él ha establecido fechas, etapas, de una manera muy particular, cómo el Señor se va a manifestar y cómo lo va a seguir haciendo para el bienestar de todos nosotros. Si hablamos de cuál es el propósito de nuestra celebración, de nuestra Navidad, porque esa es nuestra, nos pertenece, no le pertenece al mundo. El mundo se ha aprovechado y está haciendo negocios a manos llenas. Es nuestra celebración, nos corresponde a nosotros. Ese fue el mensaje. Precisamente nuestro hermano escogió esta porción de la Escritura y voy a pedirles que abran sus Biblias nuevamente donde leímos allá en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y ahí vamos a mantener nuestra Biblia abierta en los versículos del 8 al 14. Lucas capítulo 2, los versículos del 8 al 14 inclusive. Fíjense que Eclesiastés en el Antiguo Testamento, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Dios tiene un reloj y ese reloj es exacto. No sé si es de Suiza, no sé si estos últimos, relojes inventados que ya uno no tiene que darle cuerda ni cosa por el estilo, y son exactos. Pero el reloj de Dios, hermanos, marca la hora, y esa hora ha sido siempre una hora exacta. Todo tiene su tiempo y todo, escuchen bien, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene
su hora. Dios es un Dios de orden y Dios trabaja de esa manera. Trabaja de esa manera en su vida, trabaja de esa manera en su familia, trabaja de esa manera en la iglesia y quisiera trabajar de esa manera también en la sociedad que nos rodea. Desafortunadamente, muchas veces este mundo, esta sociedad incrédula, no quiere aceptar ni la voluntad ni los proyectos divinos. Todo tiene su tiempo. Nosotros tendemos a desesperarnos y muchas veces, hermanos, inclusive renegamos de cómo Dios está obrando, de cómo Dios, algunos piensan, nos está afectando nuestra vida, nuestro proyecto, nuestro deseo, nuestra ambición. Pero si Dios nos dice que todo tiene su tiempo, usted y yo debemos de ponerle atención a Dios y a su palabra escrita. Porque también, hermanos, allá en Gálatas capítulo 4, y eso tiene mucho que ver con la Navidad. Gálatas capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios claramente nos enseña y nos dice: pero cuando vino el cumplimiento ¿de qué? Del tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, la iniciativa viene de Él. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y es interesante, Jesús no nació de una unión entre un hombre y una mujer. Todos nosotros sabemos eso, ¿no es cierto? Él fue concebido en virtud del trabajo del Espíritu Santo sobre María, la mujer que se menciona aquí, precisamente en Gálatas capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el reloj de Dios había marcado la hora, y más que la hora, el minuto y el segundo exacto en que Él quería hacer presencia en cuerpo humano, manifestarse dentro de la raza humana para mostrarnos que no solamente Él tiene misericordia infinita, pero que su gracia nos alcanza. Y ustedes saben, hermanos, lo que es la gracia, la misericordia y todos estos atributos divinos que afortunadamente a muchos de nosotros nos alcanza, nos toca, nos sella y nos hace caminar por un camino diferente. Gracia es algo que necesitamos, pero que no merecemos. Y Dios trabaja así, Dios se manifiesta de esa manera. Cuando estamos viendo la entrada de Jesús en el mundo, esa es la Navidad. Podemos ver el reloj de Dios marcando la entrada de Cristo en el ministerio, ese que nació como bebé, ese Dios que se humanó en Jesús, ahora viene y se presenta allá en el Evangelio según San Marcos. Y si abrimos nuestras Biblias, hermanos, vamos a encontrar ahí, en Marcos capítulo 1, los versículos 14 y 15, algo sorprendentemente maravilloso. Después, versículo 14, ¿qué les dije? Marcos capítulo 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí tenemos a Dios ya manifestado en Jesús, entrando en el proyecto divino de la salvación. Aquel que había venido como un bebé, ahora se presenta como un varón y entra en la escena de la historia humana de esta manera. Viene, después que Juan es encarcelado, Jesús viene a Galilea, donde inicia su ministerio, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, este es el mensaje corto, directo, sencillo, pero bien claro. Jesús predica. ¿Y qué es lo que dice? El tiempo se ha cumplido. Otra vez, el reloj de Dios marcando la hora. Una hora exacta, una hora precisa, una hora necesaria para que nosotros podamos alcanzar
la salvación de nuestras almas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha, acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aquí pudiéramos quedarnos, hermanos, toda la mañana, pero el propósito del mensaje de esta hora tiene que ver con la entrada de Jesús en este mundo, en la historia del hombre, en la historia humana. Y por eso vamos a regresar al Evangelio según San Lucas, y allí en los versículos 8 del capítulo 2 hasta el 14 encontramos estas palabras. Había pastores en la misma región. Ya en el versículo 1, Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios, había comenzado a expresar cómo era la situación que venía. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Creo que es lo que nos hace falta en estos tiempos. Temor, pero un temor reverente, un temor a Dios, reconociendo su santidad, su eternidad, su gloria y todos los atributos que Dios tiene. Y tuvieron gran temor. El versículo 10 dice: pero el ángel les habla y les recomienda diciendo: no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios, y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, Navidad, como acabamos de escuchar al coro cantar, es un tiempo de celebración. Cantaron los ángeles para anunciar su nacimiento. Deben cantar nuestros corazones, hermanos, al recordar lo que Dios comenzó a hacer cuando Él mismo se introdujo en la historia humana. Por eso la Navidad, si buscamos propósitos, la Navidad es un tiempo de celebración. Ahora, ¿de qué manera celebramos este tiempo? ¿De qué manera celebramos este milagro de redención que Dios en su infinito amor y misericordia ha provisto para todos nosotros? Pero Navidad no solamente, hermanos, es un tiempo de celebración. Navidad también, mis hermanos, es un tiempo de salvación. Y esos ángeles lo anunciaron. Esos ángeles lo aseguraron, lo dijeron. Y nosotros debemos creerlo. Y nosotros debemos sentirlo. Y nosotros debemos vivirlo, experimentando esa salvación que Dios bondadosamente nos otorga. Si Navidad es un tiempo de celebración, Navidad también es un tiempo de salvación. Y vamos a ir un poco más allá, de acuerdo a lo que esta porción de la Escritura nos dice. Navidad también es un tiempo de reconciliación. Escribe el apóstol Pablo que él estaba ahí reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo. El propósito de la Navidad es reconciliar al hombre con Dios, buscar a aquel que se había perdido, buscar a aquel que se había alejado, buscar a aquel que le había dado la espalda a Dios.
pero que Dios sigue amando con amor eterno y le brinda ese amor y le muestra ese amor, no solo con palabras, sino con hechos. Y yo creo, hermanos, que esas acciones deben conmover nuestro corazón, deben motivar nuestra vida y deben de enseñarnos que le fallamos a Dios celebrando solo una vez al año. Yo sé que algunos comienzan a celebrar después del Día de Acción. Bueno, en Estados Unidos es después del Día de Acción de Gracias. Es más, si se van allí, ustedes pueden comenzar a celebrar desde el 31 de octubre, que es el famoso Halloween allá en Estados Unidos, y creo que ahora también se celebra aquí. Vi la quema del diablo el otro día, no sé si fue ya el final del Halloween, pero allá comienzan a celebrar el día después, 31, ya están celebrando. Muchos de nosotros, hermanos, celebramos desde comienzan las ofertas navideñas, porque para muchos de nosotros eso es regalos. Me preguntó mi hermana, qué lástima, me avisó mi hermana, qué lástima que no estás en Monterrey, me dice, porque estamos entregando papelitos, porque vamos a, y cada año lo hacen, tenemos el intercambio de regalos. Yo le digo, ¿y para qué regalos? Pues en Navidad hay que celebrar Navidad. Eso no es celebrar Navidad. Perdóname, pero eso no es celebrar a Cristo. Es celebrar nuestro orgullo humano, celebrar nuestro sentido familiar, si quieres. Pero celebrar Navidad es celebrar salvación, celebrar reconciliación y celebrar el amor de Dios. Salmo 118, 24 expresa esta verdad. Este es el día que hizo Jehová. ¿Cuál? Cuando Cristo tomó forma humana, cuando Dios tomó cuerpo y comenzó a cumplir sus promesas que había comenzado allá en el mismo lugar de la desobediencia, en el mismo huerto donde el hombre le había fallado a Dios. Por eso tenemos que recordar que este es el día, dentro de los tiempos divinos, este es el día que hizo el Señor, y debemos de gozarnos y alegrarnos ¿en quién? En Él. No en la celebración, en la persona. No en lo que se da o lo que se recibe, sino en lo que Él representa dentro del proyecto divino para la raza humana. Miren lo que dicen los ángeles ahí en Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, no tengan temor. Esto es algo especial para ustedes. Esto es algo glorioso dentro de su experiencia humana. No tengan miedo, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. Anoche estuvimos acompañando a un señor que perdió a su esposa el fin de semana, no, al principio de la semana, y murió de repente. Había tenido muchos problemas con la diabetes, pero no fue la diabetes la que la mató, ataque al corazón. Y una de las cosas que realmente sucede en este tiempo tan especial, tan particular, es la partida de un ser querido, ¿no es cierto? Es cuando uno más quisiera estar en armonía y en compañía de los demás, en familia. Y tratando de animar a esta persona, a este hombre, mi esposa y yo platicábamos con él y le decíamos, pues, Dios tiene un propósito dentro de todo esto. Te queda con vida, hay que, sí, sentir lo que se siente, uno no puede negarlo, pero no quedarse ahí, no estancarse en el dolor, en la tristeza, sino ver en lo que Dios todavía tiene para su futuro. Esto es lo importante. ¿Qué es lo que Dios tiene? No solamente en la Navidad, pero durante todo el año. Es cierto, es un tiempo de celebración. Y
Los ángeles en el anuncio que le dieron a los pastores lo refleja claramente diciendo: estas son noticias nuevas de gran gozo. Debe de llenar su corazón, debe satisfacer sus anhelos, debe realmente cumplir todos los propósitos que ustedes deben de tener para su propia vida. Yo creo, mis hermanos, que esto es sobremanera importante para que nosotros reconozcamos el caminar de Dios, el actuar de Dios, el manifestarse de Él en nuestra experiencia humana y especialmente en nuestra experiencia aquí, con nosotros como individuos, con nuestra familia y aún con nuestra iglesia. Estas nuevas de gran gozo, hermanos, son personales. Miren lo que dicen los ángeles: no tengan miedo, no tengan temor, porque yo vengo para darles nuevas, noticias especiales que son de gran gozo. Son personales porque son para ustedes. Ustedes son los primeros en recibirlas. Estas palabras van a expandirse más y van a llegar al pueblo, a la gente, al común del pueblo. Pero primeramente ustedes deben de tener gozo, y ese gozo debe de ser un gozo especial, un gozo personal. Ese gozo, hermanos, se extiende a usted. ¿Se extiende a quién más? A todos nosotros, para terminar pronto, ¿no es cierto? Debo terminar entonces. Es un gozo que debe tocar nuestra vida individual, nuestra vida personal. Pero, hermanos, este gozo o estas noticias, estas nuevas de gran gozo, no son solamente personales, son positivas. En medio de este tiempo, hermanos, en que recibimos solo noticias negativas, se enfermó, está en el hospital, ya se murió, ya lo enterraron. Son noticias que impactan la vida y el corazón de muchas familias del día de hoy, no solo aquí en Guatemala, en todas partes del mundo. Esto se ha generalizado. Las noticias de este tiempo no son muy buenas y no siguen siendo buenas, porque por ahí sale otro y otro y otro. Como que este virus, o como se le llame a esa cosa, tiene diferentes caras, tiene diferentes nombres. Qué bueno que no comenzaron con el alfabeto, porque ya se lo hubieran terminado. Pues ya estaríamos pronto para terminar. Pero, hermanos, las noticias que los ángeles vienen a darle a los pastores para que las comuniquen, no solo para que las experimenten, sino también para que las compartan, son unas nuevas noticias de gran gozo. Son buenas noticias porque son personales, porque son positivas. Tenemos que tener gozo, tenemos que tener alegría, no solo porque hay tamales o regalos, no solo porque estamos reunidos como familia. Qué bueno. El señor que visitábamos y la tía o la hermana de la fallecida, esa pareja solo tuvo un hijo, y ese hijo vive en Honduras, ha vivido ahí por años en Honduras, y resulta que no había venido por los últimos 3 años, y el señor vino y tomó sus vacaciones y llegó a Honduras, llegó a Guatemala, viajando desde Honduras. Al segundo o tercer día la señora tuvo ese paro cardíaco y falleció. Se emocionó, y me imagino tanto a esta mujer, que tener a su hijo tan cerca, el único. Pero Dios tiene sus propósitos y Dios tiene su proyecto, su programa, y no podemos contradecirlo. Pero lo positivo aquí, hermanos, es que cuando uno está preparado, cuando uno ha entendido que son nuevas de gran noticias de gran gozo,
y que son para todos nosotros, son personales, son positivas, son universales, porque no solo le pertenecen aquí, ¿verdad?, a la colonia donde estamos, a la iglesia donde nos reunimos. Estas nuevas de gran gozo son para todo el mundo. ¿Y qué son estas noticias? ¿A qué equivalen estas buenas y excelentes nuevas de gran gozo? En primer lugar, mostrarnos que Dios nos ama. Tantas veces lo hemos escuchado, porque de tal manera. ¿Cuál es el primer versículo que aprendemos de memoria? Juan 3:16. Y no digo que no debamos de aprenderlo, no. El problema es que a veces nos quedamos ahí. Hay mucho más que aprender de memoria. Hay mucho más que poner en nuestro corazón. Hay mucho más que traer a nuestra experiencia de vida. Las nuevas, las noticias excelentes son que Dios nos ama, que Dios está contigo. Son noticias personales, Dios está contigo. Bien claramente está delineado en la Escritura esta verdad, esta realidad que a veces nosotros pasamos por alto. Dios nos ama, Dios está con nosotros, pero también, hermanos, Dios está de nuestra parte. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué dijo la palabra? Expresó la palabra. El que no escatimó ni aún a su propio hijo, ¿cómo no va a tener favor especial para todos nosotros? Celebremos, celebremos. Con tamales, si me invitan es lo mejor, pero celebremos, pero no pasemos por alto que esta celebración tiene que ver con Dios, tiene que ver con su Hijo Jesucristo, tiene que ver con su proyecto divino, tiene que ver con esa bendición especial y esa bendición particular que nos enseña que Dios nos ama. Allá en Tito capítulo 3, si abrimos nuestras Biblias, en Tito capítulo 3, a mí me gusta decirlo de memoria, pero a veces la edad nos afecta a ciertas partes de nosotros mismos. ¿Dónde se encuentra Tito? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba? En la Biblia, dijo alguien. Ah, ahí está. ¿Pero en qué parte de la Biblia? A veces yo no lo encuentro. Si vamos a Tito capítulo 3, vamos a encontrar algo muy especial, algo muy particular, que Dios no quiere que ignoremos, que Dios quiere que tomemos en consideración. Y yo creo que el mensaje es bien claro. El mensaje es claro, es especial, es específico, es directo, como les dije hace un momento. Y yo creo, hermanos, que si queremos entender, si sabemos entender, porque dice la palabra que si no lo entendemos, ¿qué debemos de hacer? Que pidamos su sabiduría. Y nos la va a dar abundantemente, porque esa es la especialidad de Dios. Él da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, pidámosle a Dios. Tito 3, 4 y 7. Yo veo que se me están durmiendo. ¿Alguien lo encontró? Hermano Salva, usted lo tiene. Dígalo, voz alta, fuerte. De 3, del 4 al 7.
Qué mensaje, ¿no? Y ese mensaje es bíblico. Ese mensaje no es de nuestra denominación, ni de nuestra iglesia local aquí. Es un mensaje que viene directamente de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios para con nosotros, hermanos, y esas bondades se siguen repitiendo en nuestra vida. Nosotros las seguimos experimentando. Ojalá que seamos lo suficientemente agradecidos. ¿Agradecidos para qué? Agradecidos para celebrar. Agradecidos para decirle a Dios: Señor, estoy contento, estoy agradecido, estoy verdaderamente conmovido, porque tú has sabido hacer las cosas en tiempos, en proyectos, en etapas que a ti te ha placido, para que el mundo reciba tu bendición. Entonces, celebremos que Dios nos ama, celebremos que Dios está con nosotros, celebremos que Dios está con nosotros las 24 horas del día, hermano. A veces pensamos que ya cuando nos despertamos o cuando ya tenemos tiempo para comunicarnos con Dios, es cuando Dios, aquí estoy. Perdona que me había ido un ratito, pero andaba ocupado con otros hermanos por ahí. Dios está presente contigo todo el tiempo. Celebremos que Dios está a nuestro lado. Emmanuel, uno de los nombres que se le dio a Dios, ¿qué era? Dios con nosotros. ¿Se acuerdan cuando la profecía de Isaías? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y luego vienen las características de aquel hijo, de aquel Dios manifestado en carne. Dios está con nosotros. No te dejaré, tampoco te desampararé. Estas son promesas que Dios pone ahí. Ojalá que las recordemos, las experimentemos y, por supuesto, le demos gracias a aquel que tiene todo para nosotros. Celebremos que Dios está de nuestra parte. Hermanos, ¿se imaginan si Dios estuviera en contra nuestra? ¿Se han puesto a pensar en eso? Si Dios estuviera en contra de nosotros. Platicaba con alguien esta semana y me decía: mire, yo he querido ahorcar a esta persona. ¿Y por qué? Le digo, todo lo que me ha hecho, todo lo que ha dicho, yo estoy en contra de él. Yo podía ponerle una bomba, yo podía estrangularlo, yo podía quisiera hacer todo eso. ¿Por qué? Porque está en contra de él. Si Dios estuviera en contra de nosotros cuando nos ve lo que hacemos, Él conoce aún nuestro pensamiento. ¿Se imagina si Dios estuviera contra de nosotros? Vale más que nos pongamos a temblar. No, vamos a celebrar. Es Navidad y hay que celebrar. ¿No es cierto, hermano Davidito? Hay que celebrar, porque Dios está de nuestra parte. Dios está. Dicen los que cuentan, los que les gustan las matemáticas, dicen que la palabra o el vocablo, la frase no temas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aparece 365 veces. Y alguien que es muy sabio me dijo: no, pues entonces cada día Dios te dice, cuando te levantas, no tengas miedo. Te vas a ir en la moto, no tengas miedo. Vas a hacer esto o aquello, no temas, no tengas miedo. Te metiste en problemas, bueno, teme, porque a veces la justicia anda detrás de ti. A veces la justicia divina, ahí es donde tienes que temer. Del único que tienes que tener miedo es de Dios. Navidad. ¿Qué celebramos, hermanos? ¿Qué debemos celebrar? Lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él manifiesta, lo que Él nos da a conocer. Porque hay muchas cosas que no sabemos. Pero Él dice que las cosas que debemos de saber, Él ya las ha declarado. Meditemos un tiempo, hermanos. Paremos por un momento
andar nuestro, este peregrinar nuestro, a veces conmovido por los problemas, por las situaciones difíciles. Muchos están alegres, acaban de recibir el aguinaldo, ¿no es cierto? Comamos y bebamos, que ya viene la Navidad. Vamos contentos, vamos a celebrar, pero al celebrar vamos a tomar en cuenta a Dios, humanado en Cristo Jesús. Padre, tú eres bueno, tú eres misericordioso y tú eres fiel. Y te damos gracias, Padre, porque en medio de todo ello, tú te has acordado de nosotros, de este mundo, no solo de tu pueblo Israel, pero de toda la humanidad. Porque esas nuevas son de gran gozo para todo el pueblo, para todo el mundo que tú creaste. Señor, encomendamos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestros siervos, que fielmente, Señor, están ahí para hacer tu voluntad, para cumplir tus órdenes, para hacer lo que tú buscas y tú esperas de aquellos que has llamado para pastorear al pueblo. Oramos por nuestros diáconos, por los líderes, Señor, de cada departamento, de cada ministerio dentro de nuestra congregación. Oramos por los coros que como este que llega en esta mañana, Señor, nos alegra al cantar todas tus bendiciones, todos tus beneficios, todo aquello que no debemos nunca olvidar. Sí, Señor, ayúdanos a celebrar, porque eso es precisamente la Navidad. Un tiempo real de celebración, un tiempo de salvación y un tiempo de reconciliación entre un mundo perdido y un Dios santo, poderoso y fiel, en el cual te damos gracias para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias.